Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Profesora, Hola, buenas noches. Profesora, eso se copia en el cuaderno. ¿Cómo, hija? Depende, se ¿Copia en copia el el cuaderno? cuaderno. Ya, eso depende de cada uno, no sé. Si desean, sí. Si desean, Entonces, sí lo puedo copiar en un cuaderno borrador. sí. Sí, es un repaso, así que ustedes deciden dónde lo guardan. Profesora, Dime, parece que vamos a hacer una práctica que nos falta. ¿cómo? Había una práctica que nos había mandado donde también había repaso del artículo, adjetivo y pronombre. ¿Qué no se hizo? Sí. No, y del sustantivo. ¿Cuál No sé si se hizo, práctica? ya me acordé. Sí, se hizo todo. No quedó ninguna. Muy bien, hay que esperar un par de minutos más para iniciar, ¿ya? Tenemos solamente hasta las 8 para poder trabajar. Somos 3 alumnos y usted. Sí, pues hay que esperar unos 2 minutos más y luego ya empezamos. Sí, porque en realidad este repaso, bueno, es para aquellos que desean participar, ¿no? No es obligatorio ni nada, ¿no? Hay que esperar unos 3 minutos más, sí, para que a las 7:35 y ahí empezamos. Como dije, no es obligatorio, algunos pues no asisten, pero ya eso depende de cada uno. Un repaso porque a partir del 15 ya empiezan las evaluaciones. ¿Ya les han dado alguna fecha a ustedes o todavía? ¿De algún examen? no, solo nos han dicho que a partir del 15 empiezan los exámenes. Ah, ya. Yo no sé si estudiar porque no sé con qué curso vamos a empezar. Ah, claro. No. Yo igual el lunes ya les indico el día del examen. A ver. Un minuto más y empezamos, ¿ya?
Eliminar esto. ¿Cómo se elimina? Uy, ¿qué es esto? Ahí está. Muy bien. Listo. Vamos empezando, ¿sí? Ya la clase de repaso. Un recordar, o digamos lo más importante, con respecto al artículo adjetivo. Espera, ahorita voy a copiar. ¿Algo dijeron? Solo le dije que iba a copiar. Ah, bien. Veamos entonces. Vamos conociendo, vamos recordando un poquito algunas características, lo más importante, digamos, de cada uno de estas categorías gramaticales. Bien. En primer lugar, recordemos que el artículo, a ver, hay un alumnito. Bien. Que el artículo es, ¿qué cosa? Un presentador ¿de quién? Del sustantivo. Del sustantivo o nombre. Muy bien, es un presentador del sustantivo. Bien, del sustantivo. Ahí está. ¿Listo? Quiere decir eso que si el artículo es un presentador del sustantivo, quiere decir que los artículos Y van también creo que de ubicados. inventario cerrado. Ya, vamos en orden, vamos en orden. Primero, recordemos que el artículo es un presentador del sustantivo. Por lo tanto, siempre lo ubicamos delante, bien, quiere decir antes del sustantivo. Bien, en primer lugar. El adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Vamos recordando, ¿sí? Para ubicar. El adjetivo Es una característica del sustantivo. entonces, el adjetivo determina, mira, determina, bien, o califica al sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los adjetivos pueden estar ubicados antes del sustantivo, bien. ¿Qué adjetivos? Los determinativos, como los posesivos, los numerales, los demostrativos, los indefinidos, ¿bien? O también califican al sustantivo. Ahí están todos los adjetivos calificativos. Son aquellos que acompañan, recuerden, añadiéndole, ¿sí? Información al sustantivo. Los calificativos pueden estar antes del sustantivo o pueden estar después. Bien, en cambio los determinativos, bien, los que determinan solamente pueden estar ubicados antes del sustantivo. Bien. Listo. ¿Qué más? Ahora el pronombre. ¿Qué podemos recordar del pronombre? ¿Es el que reemplaza al nombre? Ya, muy bien. Entonces, el pronombre reemplaza al nombre o sustantivo. Bien, miren entonces. Mientras el artículo y el adjetivo acompañan, presentan, califican al sustantivo, no, el pronombre lo reemplaza. Reemplaza al sustantivo. Bien, ahí hay una diferencia. Para no confundir de repente un artículo con un adjetivo o con un pronombre. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Veamos el artículo. Veamos el artículo. Bien.
Muy bien. ¿Existen cuántas clases recuerdan de artículos que hemos trabajado en la Los clasificación? determinantes, Muy bien. ¿Y cuál más? los indefinidos, Muy bien. Presentan entonces 2 clases. ¿Cuáles son esas clases? profesora, creo que también nos dijo algo de contratos. Ya, muy bien. Vamos recordando por ahí. Entonces tenemos clases en general. Primero, los determinantes. Bien. Los determinantes o también llamados definidos. Bien. Definidos. Muy bien. Y también encontramos, ¿cuáles otros? Los indeterminantes. Determinantes, ¿recuerdan? O también llamados indefinidos. Indefinidos. Muy bien, ¿cierto? ¿Recuerdan estos que están aquí? Bien. Presentaban, ¿sí? A seres conocidos. ¿Cierto? Y estos que están aquí presentaban a seres no conocidos. Claro. Ahora recordemos que los determinantes o también llamados definidos. Bien, ¿cuáles eran? Vamos a ver si recordamos. ¿Cuáles eran los artículos determinantes o definidos? ¿Cuáles eran? La, muy bien. La, ¿cuál más? Las. ¿Cuál? El, ya. ¿Cuál más? Los, muy bien. ¿Listo? Bien. Y también lo, ¿cierto? Pero este lo se tomaba es un como neutro. correcto, como un artículo neutro, ¿cierto? Un artículo neutro. Muy bien. Ahora, estos artículos la, las, el y los, ¿qué presentan? ¿Presentan o no accidentes gramaticales? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Estos presentan, entonces, accidentes gramaticales. Ahora, ¿te acuerdas qué accidentes gramaticales presentan los artículos determinantes o definidos? Género y número. Muy bien. Accidente de género y accidente de número. Bien. Ahí está. Entonces, y el artículo lo, que es neutro, lógicamente no va a presentar bien los accidentes gramaticales que sí lo hacen los exclusivamente definidos o determinantes. Muy bien. Así vamos recordando. Ahora, ¿qué sucede con los, veamos la otra clase, los indeterminantes? Bien. Listo. Indeterminantes o también llamados indefinidos. Indefinidos. Veamos. ¿Recuerdan cuáles son los artículos indeterminantes o indefinidos? Unas Muy bien. y unos.
Una, Unas. correcto. Unas y unos. Correcto. Ahí están. Muy bien. Ahora, estos artículos presentan accidentes gramaticales. No. ¿No presentan? Sí. Ah, sí. Sí, claro, el artículo en sí presenta accidentes gramaticales. Presentan accidentes gramaticales, claro que sí. Ahora, ¿qué accidentes gramaticales? ¿Te acuerdas? Género, Claro, número. género y número. Claro, el artículo presenta estos accidentes gramaticales. Bien, de género y de número. Bien, de género y número. Como presenta accidentes gramaticales, el artículo de género y de número, se dice que es una categoría Gramatical. Gramatical. variable o invariable. ¿Tú qué dices? Variable. Correcto, es una categoría gramatical variable. Muy bien, porque presenta accidentes de género y de número. Veamos entonces. Listo. El artículo entonces es un presentador del sustantivo. Existen artículos determinantes o definidos que mencionan seres conocidos y artículos indeterminantes o indefinidos que menciona, ¿sí?, o presenta seres no conocidos. Tenemos los determinantes o definidos, que son aquellos que presentan, en realidad el artículo en general presenta accidentes gramaticales de género y de número, y son la, las, el y los. Bien, y un artículo neutro, lo. Los indeterminantes o indefinidos también presentan accidentes gramaticales de género y de número y son un, una, unas, unos. Y por como el artículo presenta accidentes gramaticales de género y de número, se considera una categoría gramatical variable. Ahora, el hecho de que el artículo sea, me defina como el presentador del sustantivo, esto lo define el criterio semántico, por ejemplo, ¿no? El criterio semántico. Y que me indique que el artículo es una categoría gramatical variable, me lo determina el criterio o definición morfológica. Muy bien, morfológica. Muy bien. Además, el artículo, bien, el artículo, todavía nos falta hablar de los contractos al final, ¿ya? El artículo, bien, cumple una función, bien, cumple una función sintáctica. ¿Se acuerdan qué función sintáctica cumple el artículo? Modificador directo. Correcto, muy bien. El artículo funciona como un modificador, Directo. claro, un modificador directo. ¿De quién, ah? ¿Te acuerdas? Del sustantivo o nombre. Muy bien. Del sustantivo o nombre. ¿Listo? Del sustantivo. Esa es la función que cumple. ¿Y cómo se representa? Mediante una M mayúscula con una D. Bien. Vamos a ver, hay algunos aquí en... Listo. Muy bien, entonces. ¿Ven? Entonces el artículo cumple una función sintáctica de ser modificador directo del sustantivo. Bien, del sustantivo. Muy bien. Esa es su función sintáctica, según la definición sintáctica. Veamos aquí algunos ejemplos para reconocer. Bien.
Por ejemplo, yo digo, los pequeños niños juegan felices. Muy bien. Listo. Esto es una oración, ¿cierto? ¿Quiénes juegan felices? Los pequeños niños. niños. Muy bien. Y lo que me queda, muy bien, vendría a ser el predicado. Y esto que está aquí es el sujeto. ¿Por qué lo hago así? Para identificar todo en los artículos. Muy bien. Ahora, aquí hay una palabra que dice, por ejemplo, los pequeños niños. Muy bien. Este los que está aquí, vamos a identificar qué función cumple. ¿A quién presenta? ¿A pequeños o a niños? Niños. Claro, digo los niños, ¿cierto? Esta es una cualidad o característica ya de niños, pero el artículo en sí está presentando al sustantivo. Este es un sustantivo. Bien, entonces, quiere decir que aquí cumple la función de artículo. ¿Qué clase de artículo? Un artículo determinante. Lo definido. Yo conozco a los niños, a quienes son, ¿no? Los pequeños niños, dice, juegan felices. No dice unos niños o unos pequeños niños, que no sé quiénes son. Aquí sí, los estoy viendo tal vez, ¿no? Artículos Entonces, definidos o determinantes. son, claro, definido o determinante. Muy bien. Ahora, además de esto, me doy cuenta que presenta ¿qué cosa? Accidentes gramaticales. Gramaticales. ¿Qué accidentes gramaticales? Los, dice. Número. Género. ¿Qué género será? Masculino. Masculino, ¿ven? ¿Y qué número será? Plural. ¿Singular o plural? Plural. Plural. ¿Bien? Plural, correcto. Además, que debe de concordar, no se olviden que debe de concordar ¿con quién? ¿Con quién debe de concordar? Muy bien, con el sustantivo. Bien, no se olviden de eso. Ahora, ¿qué función sintáctica cumple, decíamos, el artículo? Muy bien. El artículo es un modificador directo del sustantivo. Bien, del sustantivo. Y yo escuché qué función cumplía el sustantivo. Y reconozco claramente que aquí funciona esta palabra los como un artículo porque está antepuesto presentando al sustantivo. Bien. Veamos aquí otro ejemplito. Otro ejemplito. A ver. Veamos. Un alumno salió corriendo. Muy bien. Un alumno, dice, salió corriendo. Bien. ¿A quién está acompañando? Alumno. Alumno. ¿Quién salió corriendo? Un alumno, sujeto. Lo que me queda es el predicado. Bien. Muy bien. Ahora dice, ¿quién salió corriendo? Un alumno. Un alumno. Alumno es un sustantivo.
está presentando a alumno. Claro que no sabemos quién fue, ¿no? Un alumno, cualquiera pues habrá sido, no sabemos, ¿no? Como está presentando un sustantivo, lógicamente aquí funciona como un artículo. Artículo indefinido. Un artículo indeterminante. ¿Y qué accidentes? ¿Presenta accidentes o no? ¿De género? ¿Qué género? Masculino, ¿verdad? Muy bien. ¿Y de número? Singular. 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 Y siempre debe de concordar ¿con quién? Con el sustantivo. Muy bien, concuerda con el sustantivo. Correcto. ¿Y qué función sintáctica cumple el artículo? Cumple la función Modificador de ser directo. modificador directo. correcto del sustantivo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, para reconocer al artículo es muy sencillo, porque el artículo presenta siempre a los sustantivos. O también puede presentar, recuerdan, a palabras que cumplen la función de sustantivos. Pero a la única palabra que no puede presentar un artículo es al verbo. ¿Bien? Entonces digo, los artículos, bien, nunca presentan al verbo. Jamás pueden presentar a un verbo. Quiere decir que si están junto a un verbo, ya no son artículos. No funcionan como artículos. ¿Serían pronombres? Claro. Por ejemplo, la compré para ti. Muy bien. Aquí hay uno, la. ¿Cierto? Y mira quién está a su costado. Compré. Este es un verbo. Por lo tanto, este no puede ser un artículo. ¿Bien? No puede ser un artículo. No es un artículo. Sino, en este caso, viene a ser un pronombre. A ver, esperen, vamos a utilizar otro color mejor. Ya, aquí. Otra vez, ajá. No es un artículo. Bien, pero sí, en este caso viene a ser un pronombre. Claro. Bien, eso es importante que sepan, que recuerden. Muy bien. ¿Qué más? ¿Recuerdan del artículo neutro? Lo. Sí. Artículo neutro, ¿cierto? El artículo neutro lo. El artículo neutro lo, ¿para qué sirve? ¿Recuerdan? Yo recuerdo que cuando estaba al lado de un sustantivo lo convertía en un sustantivo abstracto. Cuando estaba al lado de un sustantivo. No Cuando estaba de un adjetivo. Bien. Adjetivo, perdón, adjetivo. Claro. Sirve para, entonces, bien. ¿Sirve para qué dijimos? Para transformar los adjetivos en sustantivos abstractos. Sirve para volver, bien, ¿sí? A los adjetivos en sustantivos abstractos. Abstractos, ¿bien? ¿Listo? Por ejemplo, puedo decir lo bueno. Bien. Esto se convierte, este bueno que es un adjetivo, se dice que se ha convertido en un adjetivo sustantivado. Eso quiere decir en un sustantivo abstracto.
Y esta palabrita, lógicamente, es un artículo neutro. Bien, y funciona como un modificador directo, ¿cierto? Siempre van a funcionar como modificadores directos. Muy bien. Ahora, ¿qué otra clase de artículos existen? Existían unos casos muy bien especiales donde hablábamos de los artículos contractos, ¿cierto? Artículos contractos. Muy bien. ¿Cuáles son esos artículos contractos? ¿Se acuerdan? Del y al. Al y del. Correcto. ¿Y cómo se obtuvo el artículo al? Mediante el uso de a El más. más El más. el, El. ¿cierto? A más Y el del de más más el. el. Esto que estaba aquí, esto que está aquí viene a ser una, ¿qué viene a ser? Una Preposición. preposición. Esto también viene a ser una preposición Posición. seguida de un artículo. Artículo. Y así formamos. ¿Listo? Presentan también a los sustantivos. Recuerden que había que tener un poco de cuidado con el uso de los contractos, verificar que el sustantivo no lleve bien un artículo el, por ejemplo, para hacer el uso del contracto. Si en caso llevara el artículo el siendo parte de la palabra, ya no llevaría contracto. Por ejemplo, no, por ejemplo, lo vi en, no, hay otro más práctico. Lo leí del peruano. ¿Qué sucede aquí? Aquí el uso del contracto está mal. Bien. ¿Por qué? Porque el diario El Peruano, dentro de su nombre, contiene el artículo el. Entonces yo tendría que haber dicho, lo leí de El Peruano. Porque ese es el nombre del diario. Bien. Entonces aquí no debe haber artículo contracto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué también podemos recordar en forma oral? Que el artículo no se usa delante de nombres de personas, ¿cierto? No se usa. Yo no puedo decir la Vanessa, el Samir, no puedo decir, ¿cierto? Entonces, delante de los nombres de personas no debe ir un artículo, ¿bien? Aunque sí podemos utilizar artículo cuando se refiere al nombre de algunas, digamos, o apellidos de mujeres famosas, ¿no? O de nombres de una familia, del apellido de la familia. Como si la mujer es famosa, como por ejemplo Magali Medina, es una mujer famosa, muy conocida en el Perú. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? Haciendo uso del artículo, puedo decir la Medina, por ejemplo, ¿no? Me lo permiten porque, bueno, ella es una mujer famosa, entonces yo puedo utilizar el artículo, bien, delante de su apellido. Y sí me aceptan delante de los apellidos, los Sánchez, los Vegas, por ejemplo, ¿no? Los Vázquez, etc. Y también puedo utilizar artículos delante de algunos nombres, bien, de países o de lugares, bien, como por ejemplo el Perú, bien, por ejemplo, la Argentina, bien, pero no puedo decir la Cuba o el Cuba, ¿cierto? Muy bien, entonces, delante de algunos sí puedo. El Amazonas, por ejemplo, puedo decir, no me refiero a algún lugar o el nombre del río, por ejemplo.
Muy bien. Listo. Eso podemos recordar un poquito con respecto al artículo. Bien. Ahora vamos a ver con respecto al adjetivo. Al adjetivo. Bien. Veamos aquí. Vamos a ver con respecto al adjetivo. Muy bien. Hay una clasificación, ¿cierto? También una clasificación. Quiere decir que existen adjetivos, bien, por ejemplo, calificativos, muy bien, calificativos Posesivos. y determinantes. No me va a alcanzar, entonces lo hacemos más acasito. Bien. Y los adjetivos determinantes. Bien, determinantes. Dentro de los calificativos, ¿sí? Están todos aquellos que sirven para añadir, ¿cierto? Añadir, ¿qué cosa? Información. ¿A quién? Al nombre Al o al sustantivo. Muy bien. Y los determinantes, bien, como su mismo nombre lo dice, determinan al sustantivo. Bien. Ahora, los calificativos, ya, los calificativos se pueden ubicar, se ubican, por ejemplo, pueden ubicarse antes o incluso después, bien, del sustantivo. ¿Listo? Por ejemplo, puedo decir el pequeño perro gruñón es bello. El pequeño perro gruñón es bello. Bien. Entonces, yo ubico al adjetivo pequeño y ubico al adjetivo gruñón. ¿Cierto? Y estos están acompañando a un sustantivo. Y te das cuenta que los adjetivos calificativos, porque son calificativos, porque están añadiendo información, características, cualidades al sustantivo, se ubican antes o incluso después del sustantivo. No hay ningún problema. Bien. Dentro de los calificativos tenemos, a ver, dentro de los calificativos tenemos, por ejemplo, a los gentilicios. Gentilicios. Que me indican el lugar de procedencia, bien, de algo. ¿Listo? Entonces, los gentilicios son adjetivos calificativos. Por ejemplo, puedo decir las voleibolistas. Las voleibolistas. O lo mejor. Las artistas mexicanas
llegaron. Bien. En este caso, mexicanas. Me indica de dónde provienen. Bien. Como me indica de dónde provienen, además de ser un adjetivo calificativo, se sobreentiende que es un adjetivo gentilicio. Calificativo, gentilicio. Porque mire, ve, modifica al sustantivo. Bien. Siempre me van a indicar el lugar de procedencia. Muy bien, el lugar de procedencia. Hay que tener cuidado a la hora de identificar cuándo funciona el gentilicio como adjetivo, cuándo funciona como sustantivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan del adjetivo? ¿Qué más se Que acuerdan? se divide en grados. Que se divide en grados. Correcto. El adjetivo calificativo presenta grados. Grados. Bien. Quiere decir que un adjetivo lo podemos ubicar en distintos grados. ¿En qué grados? Veamos aquí. Recordemos. Positivo, comparativo, superlativo. Correcto. Grado positivo, grado Comparativo. comparativo Y superlativo. y grado superlativo. Bien. Listo, entonces. Grados. Ahí está. El grado positivo, decíamos que el adjetivo indica una cualidad sin exagerar, Exagerarlo. ¿no? Del sustantivo. Por ejemplo, puedo decir, la hermosa, por ejemplo. Señorita. Está pensativa. Bien. Entonces, por ejemplo, reconozco aquí el adjetivo hermosa. Aquí modifica a señorita. Señorita hermosa, dice, ¿no? En este caso no está exagerando, por lo tanto, quiere decir que este adjetivo calificativo está en grado positivo. Bien. También tenemos el grado comparativo. Y en el grado comparativo se presentan 3 subgrados. Bien. Comparativo de superioridad, comparativo de igualdad y comparativo de inferioridad. Ya, Analía es menos estudiosa que tú. Analí es tan estudiosa como tú. Analí es más estudiosa que tú. Bien. Recuerda que aquí hay una comparación entre dos seres, ¿cierto? Y aquí está el adjetivo calificativo. Correcto. Acompañado por menos y qué, por tan y como, Como, más más y qué. que. Bien, y siempre haciendo comparación entre dos
seres. Ahora, como hace comparación entre dos seres y aquí el ser 1 es menos que el 2, a esto se les denomina que este adjetivo calificativo está en grado, bien, comparativo, ¿de qué? De inferioridad. Muy bien, de inferioridad. Este de acá, que dice Grado tan, comparativo de igualdad. muy bien. Ambos seres tienen las mismas cualidades, por lo tanto es grado comparativo de igualdad, ¿cierto? Y en el último dice, Analía es más Grado estudiosa que tú. comparativo de Claro. Grado superioridad. comparativo de superioridad. Lo vamos a poner aquí. Comparativo de superioridad. Ya no me alcanza, por eso lo coloco ahí. ¿Bien? Listo. Muy bien. Estamos recordando y haciendo el repaso. Ahora, también hemos dicho que estaba el grado superlativo, ¿cierto? El grado superlativo. Muy bien. Dentro del grado superlativo tenemos el absoluto, ¿cierto? ¿Y cuál era el otro? Relativo. Y el relativo. Muy bien. ¿Cuándo hablamos de absoluto? Cuando, bien, el adjetivo, ¿sí? Iba acompañado al final del sufijo ísimo o ísima, ¿cierto? Érrimo o érrima, o antepuesto el adverbio muy, ¿cierto? Y ahí facilito lo reconozco que es absoluto. Bien. Y el relativo, ¿sí? Me va a indicar una cualidad exagerada, muy, muy exagerada, que compara, bien, a un ser con todo un conjunto de seres. Y más o menos es de esta forma. La más seguida del adjetivo calificativo más el de. Bien, esa es la fórmula. O también podemos hacer menos, bien, dependiendo. Bien. Veamos, por ejemplo. Carambas. Veamos, por ejemplo, yo puedo decir ese joven, bien, es paupérrimo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que es un joven muy pobre, bien, extremadamente pobre. Nosotros hemos visto ahí algunos ejemplos, ¿no? Del uso del ísimo, érrimo, ¿no? Por ejemplo, lindísima, ¿no? De linda, lindísima, el superlativo. Y ahí ustedes tienen una listita también, ¿bien? Y quiere decir que este adjetivo calificativo está en grado superlativo absoluto. Y si decimos, por ejemplo, ella era la más alegre de su aula. Mira, haz la comparación de un ser con todo un conjunto de seres. Bien. Y utiliza, ¿sí?, el adjetivo calificativo acompañado de la más y de. Bien. Entonces ahí reconozco que este es un superlativo relativo. Muy bien. Ahora, recuerden que además del calificativo existen también adjetivos determinantes.
Determinante. Adjetivos determinantes, sí, determinantes. Bien. ¿Cuáles son esos adjetivos determinantes? Nosotros hemos visto que son los numerales, ¿cierto? Numerales. ¿Qué más? Los posesivos, los demostrativos, los indefinidos. Bien. Ahora, estos adjetivos siempre están ubicados antes del sustantivo. Bien, siempre antes del sustantivo. ¿Listo? Presentan también a los sustantivos. Ahora, dentro de los numerales, ¿te acuerdas que encontrábamos cuántas clases? Encontrábamos a los cardinales, ordinales, múltiplos, ¿qué más? Partitivos y distributivos, ¿cierto? Los numerales cardinales, para recordar, me indicaban o me expresaban cantidad exacta. 1, 2, 20, 30, etc. Los ordinales me expresaban orden. Primero, segundo, quinto, 24º, etc. Vimos una listita que las tienen ahí cómo conjugar para lograr, bien, formular los adjetivos numerales ordinales. Y los múltiplos expresan producto doble, triple, ¿no? Por ejemplo, los partitivos me indican división, medio, un cuarto, un décimo, ¿bien? Y los distributivos me expresaban distribución en partes iguales. Y eran, por ejemplo, cada, sendos, ¿bien? Por ejemplo. ¿Qué más podemos recordar de los adjetivos? Los adjetivos posesivos que me indicaban, ¿recuerdan? Posesión. Me indicaban posesión, ¿cierto? Su, tu, por ejemplo, ¿no? Su cuaderno, tu carpeta, ¿bien? Mi mochila. Y los demostrativos que me indicaban. Los demostrativos me indicaban distancia. ¿Bien? ¿Y cuáles eran? Este, esta, Aquella. esos, esas, aquellos, aquellas. Muy bien. Y siempre, no se olviden, presentan ¿a quién? A los sustantivos. ¿Bien? Los indefinidos no me daban cantidad exacta. ¿Listo? No me indican una cantidad exacta. Su información es de manera vaga, no precisa. Y siempre presentando a los sustantivos. Muy bien. Ya está. Veamos ahora. Vamos a ver otra. Ahora. ¿Qué otra categoría gramatical nos falta? Ah, vimos los accidentes, ¿verdad? Los accidentes gramaticales del adjetivo, ¿lo vimos? No. No, ¿verdad? No. Ya está. Ya está. Entonces, ¿cuáles eran los accidentes? Accidentes. Muy bien. Gramaticales del adjetivo. Los accidentes gramaticales del adjetivo son correctos, Ana Paula. Género y número. ¿Y con quién deben de concordar? Concuerdan con el sustantivo. Ahora, sintácticamente, ¿te acuerdas? Sintácticamente, la función que cumple.
¿Cuál es su función del adjetivo? ¿Te acuerdas? Modificador directo. Muy bien. Funciona como modificador directo. ¿De quién? Del sustantivo. Entonces, yo puedo reconocer a un adjetivo determinante, ¿bien? Porque va a estar presentando a un sustantivo. Y no me puedo confundir. Muy bien. Ahora, el pronombre. Bien, el pronombre. Veamos. El pronombre reemplaza, dijimos, al nombre o sustantivo. Y hay algo aquí importante. Dice que el pronombre tiene significado ocasional. ¿Por qué? Porque las mismas palabras pueden funcionar como artículos o como adjetivos. Por eso hay que tener muy claro, muy claro. ¿Qué más podemos? El pronombre, listo, es de inventario cerrado, presenta accidentes. ¿Te acuerdas qué accidentes gramaticales presenta el pronombre? Número y persona. Número, ¿qué más? Persona. Ya. Y ¿Algo género. más? Muy bien. Persona y género. Correcto. Muy bien. ¿Recuerdas las clases de pronombres? Clases. Personales. Muy bien. Los Demostrativos y personales. posesivos. Ya, vamos con esos. Personales. ¿Cuál más? Posesivos. ¿Qué más? Demostrativo. Demostrativos. Muy bien. Demostrativos. ¿Qué más? Determinantes. Determinantes. ¿Cómo así? No. Y también los Numeral. indefinidos. Ah, muy bien. Pues, y los numerales. Si te das cuenta, exceptuando los personales, tenemos posesivos, demostrativos, indefinidos y numerales. Igualito que los adjetivos determinantes, ¿cierto? Sí. Muy bien. Son los mismos. Son las mismas palabras. Pero la clave para darme cuenta que son adjetivos es porque están presentando a los sustantivos. Verbos. Bien. Y la clave para darme cuenta que son pronombres es porque están junto a un verbo. Correcto. Junto a un verbo. Entonces, veamos algunos ejemplos. ¿Listo? Vamos a reconocer aquí todo. ¿Bien? Ay, ¿qué estoy haciendo? Al revés. Muy bien, en este ejercicio vamos a reconocer todo. Dice, su mente y su alegría me encantan. ¿Qué podemos encontrar aquí de las tres categorías gramaticales que hemos hablado? ¿Qué podemos encontrar? ¿A quiénes? Me, muy bien. ¿Qué viene a ser me? Un pronombre. Muy bien. ¿Qué pronombre? Persona. Personal. Claro.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Su, Su, ya. Pero su es un no es un ¿Qué será? pronombre, ¿Cómo? no es un pronombre, ¿Ya qué es? un sustantivo, un adjetivo, Ay, ok, casi me desmayo. ¿Un adjetivo? ¿Qué clase de adjetivo? posesivo, Posesivo. ¿Por qué? Porque mira quién presenta. A mente, que es un sustantivo. ¿Qué más? su es un adjetivo posesivo, Acá, ¿qué función cumple? adjetivo posesivo, Correcto. Porque mira, modifica alegría a mente, que son sustantivos. Vamos a ver aquí. Muy bien. Mejor vamos aquí a borrar esta palabrita para que no. Muy bien. Aquí, reconozcamos de lo que hemos estudiado. ¿Qué podemos encontrar? ya, la ¿Ya? Y es un esto. artículo, la es un artículo, Correcto. Un artículo modifica sustantivo hora, determinante, ¿cierto? ¿Y esto qué es? un Todo. pronombre, ¿Un qué? un pronombre, Muy bien. ¿Qué pronombre? indefinido, indefinido. Indefinido. Correcto. Mira quién está aquí. Un verbo. Muy bien. Veamos. Muchos trajeron los regalos. Muchos trajeron los regalos. Muy bien. Aquí. muchos, Muchos los Muchos y los, las. las, Listo. ¿Qué función cumple aquí? pronombre, Pronombre. ¿Qué pronombre? numeral, ¿Cuál? indefinido, Indefinido. Aquí, artículo, artículo. Y aquí, artículo, artículo. Muy bien. ¿Por qué sé eso? Porque mira, ¿quién lo acompaña aquí? Un verbo, verbo, ¿no? Aquí un sustantivo, por lo tanto lo está presentando. Y aquí un sustantivo, sustantivo, por lo tanto lo está presentando. Muy bien. Veamos.
Muy bien. Veamos aquí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué función cumple aquí les? Pronombre. Pronombre. Además que les siempre es un pronombre. ¿Qué clase de pronombre? ¿Qué clase de pronombre? Personal. 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 Muy bien. Aquí, Artículo. artículo. Muy bien. Aquí, Pronombre. 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 ¿Qué clase de pronombre? Personal. 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 Bien. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Traerán es un verbo. Además que les siempre es un pronombre. Medicamentos es un sustantivo. Por lo tanto, los lo está modificando, presentando. La abrazaremos. Abrazaremos es un verbo. Por lo tanto, este funciona como un pronombre. Y aquí hay una palabrita mucho. Esa palabrita mucho, nosotros lo podemos encontrar como ¿a qué clase podría pertenecer? ¿Podría ser un adjetivo? No. No. Si yo dijera, mucho humo está saliendo, ahí sí sería un adjetivo indefinido. Pero aquí dice, la abrazaremos mucho. ¿Cuánto la abrazaremos? Mucho. Me da idea de cantidad. En este caso, esta palabra mucho es un adverbio de cantidad. Bien, hay que tener cuidado con ese mucho también. No vayamos a pensar que porque ya dice mucho, ya es un adjetivo indefinido o un pronombre indefinido. No, hay que tener cuidado porque esa palabrita también puede funcionar como un adverbio. Bien, un adverbio. Ahora, ¿recuerdas que vimos que existen pronombres personales, pronombres enclíticos y pronombres proclíticos? ¿Cierto? Los pronombres enclíticos son aquellos que van ubicados ¿dónde? ¿Te acuerdas? ¿Antes o después del verbo? Antes. ¿Antes? ¿Sí? Antes. Ya, por ejemplo, denme un ejemplo. Un ejemplo donde ubique un pronombre. ¿Cuál? A ver, un ejemplito. Profesora, ¿Sí? él es muy hábil. Él es muy hábil. A ver, vamos a ver. Él es muy hábil. ¿Cuál sería el pronombre enclítico? Él. Él. Él sería un pronombre enclítico. No. ¿Recuerdan un cuadrito que les di? Sí. Claro. Sí. Los enclíticos están seguros que van antes del verbo. Aquí no hay ningún ejemplo de enclíticos. Después. Después. Se divirtió mucho. Claro. Ahorita un ratito. Los pronombres enclíticos, chicos, van pospuestos. Quiere decir, van unidos,
Bien, Al estos van verbo. unidos al verbo. Anexados. Claro, anexado, formando de esta manera una sola palabra. Forman una sola palabra. Bien. Por ejemplo, yo puedo decir, háblale en voz baja. ¿Cuál sería aquí el pronombre enclítico? Háblale. Le. Bien. ¿Se dan cuenta? Habla es un verbo, le es un pronombre personal. Como está todo junto, se convierte en un verbo con pronombre enclítico. ¿Ya? Y los proclíticos son aquellos que van ubicados, bien, antes del verbo y están separados. Van antes del verbo. ¿Qué pasó acá? A ver. Va. Entonces, los proclíticos van antes del verbo, bien, y van separados, en realidad. Bien. Van ubicados antes del verbo. Y van separados. Antes del verbo, correcto. Y por supuesto van separados. Por ejemplo, yo digo, le hablé. ¿Cuál es el pronombre? Aquí, le. Como está antes del verbo, es un pronombre proclítico. Hay que tener cuidado con los pronombres personales. No todos los pronombres pueden servir para convertirlos en proclíticos o enclíticos. No todos los personales, sino algunos. Ustedes en el cuadrito tienen, bien, de la clase de pronombre, y ahí vimos cuáles son los pronombres que pueden funcionar como enclíticos o proclíticos. Me parece que los marcamos incluso. Bien, los escribimos también. Entonces hay que tener cuidado y hay que repasar esto de pronombres enclíticos y proclíticos. Bien. Elaboren ejercicios, elaboren oraciones. ¿Ya? Practiquen elaborando oraciones con artículos, con adjetivos, con pronombres. ¿Ya, chicos? Elaboren oraciones porque si en el examen les viniera, por ejemplo, para que elabores algún ejercicio, alguna oración, no puede ser repetido de tu cuaderno, ¿ya? De la clase que hemos hecho, sino tiene que ser algo inventado por ti, creado por ti. Entonces, lo lógico es que empieces a elaborar, ¿bien? Tus propios ejercicios. El día lunes yo les indico cuándo exactamente es su examen, ¿ya? El examen, ¿desde dónde viene? ¿Se acuerdan? Adjetivo. ¿Desde dónde? El adjetivo. El adjetivo. Correcto, muy bien. Adjetivo, artículo, pronombre, signos de puntuación, bien, y hemos empezado a trabajar el verbo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, bueno, voy a ver cuándo va a ser el examen, de acuerdo a eso vemos para hasta qué punto vamos a llegar, ¿bien? Pero fijos ya son los que le he mencionado. Artículo, pronombre, adjetivo, signos de puntuación. Bien, todavía el verbo voy a ver hasta qué punto vamos a llegar y de acuerdo a eso ya les indico. Ya, el día lunes. Ya, chicos, elaboren sus ejercicios, repasen para que puedan distinguir, dentro de una oración puedan distinguir el artículo, el adjetivo y el pronombre. Bien, de repente yo les pido un ejemplo, no sé si así va a ser. Pues de repente le digo, elabora una oración donde uses, por ejemplo, la palabra la, ¿sí?
como artículo y como pronombre dentro de la misma oración. Tú tienes que desarrollar, elaborar un ejercicio. Vayan practicando, chicos, ¿ya? Muy bien, hijos. Nos vemos entonces el día lunes, ya para continuar el trabajo del verbo. Y me falta enviarles algo. Sí, los PDF me parece, ¿no? ¿Algún PDF me falta de signos de Sí. puntuación? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya, no se preocupen. Sí, ya mi computador espero que me han quedado que mañana me lo envían. Ojalá, ya para poder enviarles el PDF. ¿Ya, chicos? Chao, Listo, profesora. Hasta ya, luego, profesora. Hasta que llegamos. Ok, listo, a clase, profesora. nos vemos. Hasta clase. Ya, luego. chao.